Saludos, Valentín Avilés aquí esta noche. Mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Para mí es una bendición de Dios estar aquí hoy para compartir la palabra de Dios con ustedes. Este, Queriendo aquí usar un poquito de mi tiempo libre, ya que estamos aquí, que acabamos de tener la tormenta de nieve y estamos aquí en la casa. Um, Me gustaría compartir con ustedes hoy un poquito de la palabra de Dios, que me ha bendecido mucho a mí grandemente y quisiera compartir con ustedes algo de la palabra de Dios hoy. Vamos a orar primero para que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre Celestial, por todo poderoso, por este gran día. Gracias por todo lo que tenemos, todo lo que nos da, y gracias por tu palabra. Y te pedimos, Padre Celestial, que proteja a todas las personas que estén allá afuera hoy guiando la nieve. Protégelos y llévalos seguros a su casa. Y más que todo, Padre Celestial, te pido que cualquier persona que escuche esta palabra, que no te conozca a ti como su Señor y Salvador, que esta palabra le bendiga y que esta noche ellos te acepten como Señor y Salvador, de acuerdo a la Escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes hoy unas notas que yo escribí, y le puse un título: ¿Es Jesús tu refugio? Primero empecé a escribir las notas en español y después me candilé y la seguí escribiendo, después la terminé escribiendo en inglés. Voy a tratar de leer lo que escribí en inglés y en mi mente traducirlo en español para no hacerlo en inglés y en español juntos. El título que le puse ¿Es Jesús tu refugio? Entonces escribí: solo en Jesucristo hay salvación y refugio, que dice en Hechos 4:12. En Hechos 4:12 dice, Hechos 4:12, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que debamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y escribí que por la maldición que hay hoy en el mundo es que necesitamos a Jesús y a su refugio. La negligencia es hermana de la destrucción si no tienes salvación. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios puso por su gran misericordia 6 ciudades de refugio. Una de las ciudades de refugio se llamaba Golán, que quiere decir captivo. En otra eso se encuentra en Joshua 21:27. Joshua 21:27. Ya bueno, aquí lo consigo un poquito más rápido aquí en el teléfono, en el celular. Joshua 21, 27. Joshua 21:27. Dice: a los hijos de Gersón, de la familia de los levitas, dieron la ciudad de refugio para los homicidas de la media tribu de Manasés, a Golán en Basán con sus ejidos, y a Bestera con sus ejidos,
dos ciudades. Y entonces esa es una de las ciudades. Y la otra ciudad era Ramot, que quiere decir altura. Dice, eso está en Joshua 21:38. 21:38. De la tribu de Gad, la ciudad de refugio para los homicidas, Ramot en Galad, con sus ejidos, y Mahanaim con sus ejidos. Entonces la otra ciudad de refugio se llamaba Bosor, que quiere decir fortaleza. Bosor, y eso se encuentra eso estaba cerca del Jordán, río Jordán. Y otra ciudad se llamaba Kodesh, que quiere decir holy, quiere decir santificado. Y eso está en Génesis 16, que dice Génesis 16:14. Génesis 16:14. Por lo cual llamó al pozo de viviente, que me ve aquí, aquí está entre Cades y Beret. Eso que está entre Cades y Beret. Y otra ciudad de refugio es Shechem, que quiere decir hombros. Y otra de las ciudades es Hebrón, que quiere decir asociación. En Joshua 20 del 1 al 9 dice, en Joshua 20, Joshua 20 del 1 al 9 dice, y Jehová habló diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por Moisés, para que se refugie allí el homicida que matare a alguno por yerro y no a sabiendas, que os sean por refugio del cercano del muerto. Y el que se refugiare a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y dirá sus causas, oyéndolo los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar que habite con ellos. Y cuando el cercano del muerto le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente, ni tuvo con él antes enemistades, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, hasta la muerte del sumo sacerdote que fuere en aquel tiempo. Entonces el homicida tornará y vendrá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, y a Siquem, en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y de Golán en Basán de la tribu de Manasés. Y estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que habitase entre ellos, para que pudiese huir a ellas cualquiera que hiriese hombre por accidente y no muriese por la mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Eso habla ahí de las ciudades de refugio. Y
So, eran tres ciudades que estaban habían tres ciudades que estaban en Israel y tres en Canaán. En Números 35, 9 al 15 dice, Números 35, Números 35 del 9 al 15 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte por hierro. Y os serán aquellas ciudades por refugio de pariente, y no morirá el homicida hasta que esté a juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán para refugio a los hijos de Israel y al peregrino y al que morare entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro por hierro. So aquí habla de las 3 ciudades, 3 en Israel y 3 en Canaán. Entonces, y dice, dice 6 es el número, 6 es el número en la Biblia que indica imperfección, hombre o maldad, o hombre de maldad, pues, porque el hombre fue creado en el sexto día. En Génesis 1:27 dice, Génesis 1:26, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre en su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. So, él creó al hombre y a la mujer en el sexto día. En Génesis 1:31 también dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. So, el día sexto él creó al hombre, y había hecho Dios, y he aquí bueno que gran manera que fue tarde y la mañana, todo lo creyó bueno, pero el pecado del hombre es que hace todas las cosas, por el pecado es que todas las cosas buenas que Dios hace, el hombre y el pecado la hace mal, la usa para la maldad. Entonces también escribí aquí, dice, 6 is called the number of man, number for work. God created heaven and earth on the 6th day. Dios creó la tierra la tierra y el cielo en los 6 días. Éxodo 31:17. Éxodo 31:17. Éxodo 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. So, ahí dice que Jehová hizo los cielos y la tierra en 6 días, en 6 días, y el séptimo día reposó. Que Jesucristo fue crucificado en el sexto día antes del Sabbat, en un Sabbat alto, eso como un día alto del Sabbat,
the Great Sabbath Day, Holy Day, era antes del ¿cómo se dice eso en español? Passover, antes del, se me olvida cómo se dice eso en el Passover. Son of Man was created on the sixth day, and Jesus paid the price for man's sin on the sixth day by his sacrifice on the cross. So, el hombre fue creado en el sexto día y Jesucristo pagó el precio pagó el pecado del hombre en el sexto día por su sacrificio en el Calvario, en la cruz, con su santa sangre. Como dice en Mateo 27:45. Mateo 27:45. Mateo 27:45. Dice, y después de la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta 54. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían, a Elías llama Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de sangre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Y los otros decían, veamos si viene Elías a librarles. Ahí estaban burlándose de él. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. So, ellos al ver todo eso y al ver a los muchos cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y de ahí fue que muchas personas creyeron y dijeron, este sí que es verdaderamente el Hijo de Dios. Imagínense en eso, ver algo así tan poderoso pasar después de su muerte, que hasta los muertos se levantaron de la tumba. Es difícil, mucha gente es difícil para creer eso, pero eso fue, mucha gente fueron testigos de eso también. En Juan 2:6 dice, Juan 2:6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Juan 2:6. No, esto está hablando aquí de los milagros. So, esto también tiene que ver con los milagros que Jesús hizo, y eso fue un milagro al ellos levantarse de la tumba y salir andando. Jesús siempre estaba haciendo milagros, y mientras él estaba vivo, mucha gente no creía en esos milagros, y aún él muriendo en la cruz, ya cuando había entregado su espíritu, todavía los milagros siguieron pasando. También dice en Éxodo 24:16-18, Éxodo
24, Éxodo 24, 16 al 18. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y al parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Eso también quiere decir, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte. Yo no sé por qué escribí eso ahí, pero algo que yo estaba leyendo, pero ahí habla de la gloria de Jehová. Y entonces a lo mejor lo escribí pensando en la misma gloria de Jesús, cuando Jesús, aún muerto, aún entregando su espíritu, su gloria y su poder todavía estaban trabajando en la tierra aún después de muerto. Y aún después, muchos después de eso fueron salvos y estaban usando el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, ellos usaron el poder del Espíritu, con el poder del Espíritu Santo hicieron muchos milagros también después de que Jesucristo murió. Ajá. Entonces, eso es un poco un pequeño resumen de lo que yo estaba escribiendo sobre el refugio, sobre la ciudad de refugio. Y entonces, también escribí aquí Jesus will rapture the church on the 6,000 year God calendar. Que Jesús va a venir a raptar a la iglesia más o menos en los 60,000 años después de su 6,000 años del calendario en los 7 años antes de los 7 años de la tribulación, como dice en Revelación 13:1. Revelación 13:1. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y a sus pies como el de oso, y su boca con boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y eso está hablando ahí de la bestia que va a venir en los 7 años de la gran tribulación. Pero la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años de la tribulación, y la iglesia estará en el cielo con nuestro Señor Jesucristo antes de los 6 años de la gran tribulación, y entonces nosotros seremos arrebatados, y todo aquel que en él crea será arrebatado y estará con el Señor Jesucristo en su gloria antes de la gran tribulación. Pero antes de una persona poder ser arrebatado, primero tiene que creer en el Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día para pagar nuestros pecados de acuerdo a la Escritura. Y eso lo dice en 1 Corintios 15 del 1 al 4, dice, así lo dice en la Escritura, de acuerdo a la Escritura, dice: además os declaro, hermanos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiréis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, aquí también, mire, y fue visto por Cefas, y después por los 12, y después fue visto por más
de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pues mira como cuando Jesucristo murió en la cruz, resucitaron muchos muertos de la tumba y fueron vistos por muchas personas. Y cuando Jesucristo murió y resucitó al tercer día, también él fue visto por muchas personas. Y aquí dice que fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Eso también es otra prueba. Y eso está aprobado por otras personas, en otras personas que no sé cómo se dice eso en español, que tienen más escritura, se me olvida cómo se dice, pero fue ellos más testigos de lo que pasó. Fueron muchos testigos los que vieron eso. Y entonces también ese es el evangelio que nosotros le predicamos a todas las personas que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y así dice en 1 Corintios 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el poder de Dios para salvación, que es el evangelio primero para todo aquel que en él cree. Porque Jesucristo es nuestro refugio para todo aquel que en él cree. No hay pecado que él no pueda perdonar. Él perdonó muchísimos pecados a muchas personas, y Pablo fue uno de los unos grandes pecadores que estaban en contra de la iglesia, y estas cartas fueron escritas por Pablo porque Pablo entendió la gracia del Señor Jesucristo, porque Jesucristo también le perdonó a él y lo usó para llevarle el evangelio a todos los gentiles. Y entonces también dice en Romanos 3:10 dice, no, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ¿ves? No hay justo ni aun uno. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie se merecía la gloria de Dios, pero siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces en Romanos, aquí también dice Romanos 5:8, dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Jesucristo, aún nosotros siendo pecadores, y encarece su amor. Su amor fue tan grande que Él murió por todos nosotros los pecadores, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también en Romanos 6:23 dice, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, la paga del pecado es muerte. Todos los pecados, todas las personas que no se arrepienten, que no cambian su manera de pensar, a creer que lo que Jesucristo hizo en la cruz, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, la paga del pecado es muerte. El don de Dios es, pero más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si la persona se arrepiente, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, como dice en Juan 3:16. Juan 3:16 dice Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso me recuerda a mí cuando yo era pequeño y jugaba con los primos míos y eso. Y nosotros nos llamábamos los unos a los otros. Mira, ven acá, condenado. Y nosotros ni sabiendo, yo no sabía lo que quería decir eso, pero era algo que nosotros siempre decíamos. Y a nosotros mismos nos decíamos eso. Y cuán cierto era eso, aún no sabiéndolo como niño, pero después de ser un poquito más adultos empezamos a pecar más y más y ya sí que estábamos más condenados porque cuando uno es niño chiquito hay un cierto tiempo de inocencia que uno no ni sabe que lo que es pecado ni está haciendo pecado, pero hay un cierto tiempo cuando uno ya va creciendo que ya uno sabe lo que es bueno y malo y ya uno pues ya allí está pecando y ya uno debe ya poder arrepentirse, si uno oye la palabra para que no sea condenado eternamente. Esto siempre me hace recordar eso, que nosotros nos llamamos unos a los otros condenados, pero gracias a Dios por su palabra, que ahora podemos compartirla con las personas para que ellos no sean condenados y puedan tener vida eterna. So, hermanos, hay muchísimos más versículos hablando de la salvación y de la vida eterna. Pero también si vamos a Efesios 1:13, déjame buscarlo aquí, Efesios 1:13 dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves? Desde que el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creíste, ¿ves? Cuando hay que creer en el evangelio, hay que creer en lo que Jesucristo hizo. Si tú pones tu fe y tu confianza en lo que Jesucristo hizo, tú serás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces dice en Efesios 4:20, a ver si es verdad, Efesios 4:20, Efesios 4:20, Efesios 4, no, me pasé, eso no es. Efesios 4:20 dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No. Ephesians 1:13. Ephesians 4:20. Se me olvidó eso. Pero anyway, Efesios 1:13 dice eso sobre eso que somos sellados. Si somos sellados por creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que es Efesios 4:30. Yo sabía que estaba por ahí. Y eso dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Ves? Es Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados. ¿Ves? Sellados para el día de la redención. El día de la redención es el día de cuando Jesucristo viene a buscarnos a nosotros en el aire, que se llama el rapto de la iglesia. Y ahí es donde el día de la redención, y entonces dice que nosotros no debemos contristar el Espíritu Santo, no somos perfectos, todavía pecamos, pero le pedimos disculpas al Padre Celestial y no todos nuestros pecados son perdonados, los presentes, los pasados y los futuros, todos ya nuestros pecados están perdonados. Y estamos sellados para el día de la redención. Nuestra salvación es eterna
y todo aquel que en Él cree y pone su fe y confianza en Él tendrá vida eterna. No sé, la salvación no se puede perder porque Dios no es hombre para mentir. Hay muchos versículos que dicen que la salvación es eterna. Hay muchos versículos también que hacen ver o parecer que uno puede perder la salvación, pero no es así porque es que la palabra hay que dividirla, correctamente dividirla. Y como dice en segunda de Timoteo, Second Timothy 2:15, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 2:15 dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Si hay que trazar bien la palabra de Dios, hay muchos versículos que hacen parecer que uno puede perder su salvación, pero es en una dispensación diferente. Hoy estamos en la dispensación de la gracia y ahí está la dispensación del Antiguo Testamento y estamos en la dispensación de la gracia y es donde hay gracia para todos para que puedan ser salvos. Después de los 7 años de la tribulación, después del arrebatamiento, los 7 años de tribulación, ahí es una dispensación diferente y ahí van a tener que las personas volver a la ley y para creer en el Señor Jesucristo van a tener que hacer muchas obras para poder mantener su salvación y no van a poder vender y comprar porque el enemigo Satanás va a querer engañar a las personas a que no puedan vender y comprar por su marca. Si no aceptan su marca, ellos no van a poder vender y comprar y la salvación ahí va a ser más difícil y le va a costar hasta la vida a muchas personas. Es mejor hoy en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, aceptar a Jesucristo porque es la manera más fácil de tener vida eterna y para todos nosotros los gentiles y los judíos que puedan, ellos tienen la oportunidad también de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero en los 7 años de la gran tribulación, los judíos van a pasar por unos tiempos difíciles y los gentiles también, y ahí la decisión va a ser más difícil y más fuerte para ellos poder sobrepasar el engaño y que el enemigo Satanás va a ponerles en su mente para que crean que Jesucristo no es Salvador. Pero esos tiempos van a ser muy difíciles. Pero lo más importante es poner tu fe y tu confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz para pagar tus pecados. Es un regalo de Dios para todo aquel que en él se crea. Es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pues voy a terminar el video aquí y voy a hacer una oración para que el Señor, para que todo aquel que oiga este video ponga su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra hoy con todas las personas que puedan ver este video o oírlo, Padre Celestial. Te pido si hay alguien que no es salvo y no te conoce a ti y no te ha aceptado y no ha puesto su fe y confianza en lo que tú hiciste en la cruz, que lo haga hoy, que se arrepienta de sus pecados, que te pida perdón, que te pidan a ti que tú lo salves, Padre Celestial, por ese gran sacrificio de tu santa sangre que derramaste en la cruz para pagar por los pecados del mundo, para todo aquel que en él crea, en ti crea, no se pierda y tenga vida eterna. No es por obra para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios que tú le diste al mundo para que todo el mundo que en ti crea pueda tener salvación. Acéptalo hoy, cree, pon tu fe y confianza en lo que Jesucristo hizo para que Él te perdone tus pecados y puedas tener vida eterna en el cielo y te libre del infierno, que el infierno que es la paga del pecado, que es la muerte. Ok, en el nombre de Jesús,
Eso te lo pido, Padre Celestial, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, tengan un buen día, bendición, y espero que esto sea de gran bendición a todo el que oiga. Ok, hasta la próxima.